dijeron que hay jabalíes sueltos en la zona. Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir a la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Estamos acá en San Luis dando unas vueltas y muy interesante. Vamos para el lado de la Carolina, vamos a poder ver si llegamos a la Cueva de Ungamira. Son unos caminos espectaculares para motos porque están asfaltados, hay que tener cuidado. Ya me advirtieron con el tema de los pasos de agua porque son resbalosos. Y también me dijeron que hay jabalíes sueltos en la zona, así que hay que abrir los ojos. Hay mucho viento y de noche hay tormentas que están dando vuelta, pero espectacular lo que estamos viviendo acá en San Luis. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes, así crece la comunidad. Todos los sábados un camino distinto, un lugar para conocer. Bueno, estas rutas también es importante mencionarlo aquí en San Luis, están mantenidas, se alquitrana para que se prolongue su vida útil. No hay mucha densidad en el tránsito ni en la población, hay infraestructura. Son caminos vitales porque unen con lugares donde hay otros centros poblados donde se puede proveer la gente de distintas mercaderías. En este caso ya vemos hacia el horizonte las montañas que nos indican que estamos entrando al valle donde encontraremos a Intihuasi y más adelante la Carolina. Estos lugares también han sido habitados por, obviamente, otras culturas, mucho antes de la llegada de los españoles, por ejemplo, los comechingones que habitaron antes, y antes la cultura yampitín, que en algunas dataciones se hablan de 8.000 años atrás. Esto implica de que estas zonas fueron recorridas y habitadas y han dejado su huella los pueblos originarios. Así que hacia allá nos dirigimos. Seguimos disfrutando, por supuesto, estos paisajes en A la Vuelta de Casa.
marcha mientras disfrutamos estos lugares, haciendo algunas paraditas para sacar fotos. Eso es importante también. ¿Cuál es la velocidad de ruta? La velocidad de ruta, para mí por lo menos, es la que te permite poder disfrutar de los paisajes. A algunos les gusta sentir la sensación del doblar, la sensación de la moto, el rugir del motor. En lo particular me gusta adecuar a que yo pueda disfrutar de lo que estoy viendo. Así que en este camino particular los paisajes se ganaron realmente la mayor nota, porque nos vamos hacia un lugar precioso con estos intercambios de rutas. Aquí ya tenemos la división a la Carolina, pero hoy nos vamos hacia Inti Huasi. Puede hacer la visita desde la moto acá. No hay forma de dejarla más cerca, che. Acá estamos, esto es Inti Huasi. Allá está la enorme caverna que habitaron la cultura Champitín y Comechingones por 1000 años de antigüedad. Una parada obligada cuando andamos acá por esta zona, porque hay muchos asentamientos, igual que en la Sierra de Córdoba, que en Pampa de Olaya, donde nuestros pueblos originarios tenían sus lugares como este, un lugar donde 60 personas podían habitar. En el programa A la Vuelta de Casa estamos hoy recorriendo San Luis. Llegamos a un lugar que se llama Inti Huasi. Nos van a escuchar con Claudia. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Gracias por recibirnos. La visita muy amena. ¿Se cobra entrada? No se cobra entrada, Bueno. entra gratis la gruta, es natural, ¿sí? Todos los cerros de Carolina hacia Morro son de origen volcánico. Cuando se forma el cerro queda una burbuja de gas y se forma la gruta. Fue habitada hace 6.000 años por la cultura Ayampitín y después los Comechingones. Había culturas, pero se fue dañando con la humedad. En el año 77 aparece una vertiente y se fue dañando con la humedad. Nosotros compartimos porque, bueno, nosotros lo hacemos de la falda Córdoba, así también compartimos la cultura Champitín y Comechingones y tenemos, pero esta gruta es enorme. Se supone que era para ceremonial o vivía mucha gente. Vivía ahí un grupo de 60, 70 personas, que los Ayampitín, bueno, los Comechingones eran... No. Bueno, vamos a hacer un recorrido. Nos siguen a la vuelta de casa todos los sábados, se suscriben al canal. Son realmente extraordinarias. ¿Del Estado, de alguna universidad, de algo? Esto lo tiene cultura la provincia. Bien. Bueno, aquí estamos en propiamente esta cueva Inti Huasi. Había, como nos explicaba recién
Claudia, había pinturas rupestres, pero luego del terremoto de Caucete se abrió alguna napa de agua, alguna conexión y se humedeció y se perdieron para siempre. Ahora está cubierto de musgos, de helechos. Este es un alero en el cual aproximadamente vivían unas 60 personas. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo, qué lugar ocupo.